Buenos días, mis apreciados hermanos y amigos. Les saluda el pastor Isaías Franco en un estudio de la lección de escuela sabática para este trimestre, el amor de Dios y su justicia. Durante esta semana estaremos estudiando la lección Amor Pactual. Hoy domingo 5 de enero, el amor eterno de Dios. Las escrituras son claras, Dios ama a todos. El versículo más famoso de las escrituras, Juan 3:16, proclama esta verdad. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Salmo 33:5 y 145:9, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Salmo 145:9, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Qué enseñan estos versículos acerca de la extensión o alcance del amor, la compasión y la misericordia de Dios? Algunas personas pueden pensar que no son dignas de ser amadas, o que Dios puede amar a todos los demás menos a ellas. Sin embargo, la Biblia proclama sistemáticamente que Dios ama a todas las personas. No hay nadie a quien Él no ame. Y puesto que Dios ama a todos, también quiere que todos se salven. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el apóstol escribió: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 2:4, escribió: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ya siglos antes, el profeta Ezequiel, inspirado por Dios, en el capítulo 33, versículo 11, escribió: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Qué nos enseñan estos textos acerca del amor de Dios y de su deseo de salvar a todos? El amor de Dios es incondicional. Seamos buenos o seamos malos, le sirvamos o no, Él nos ama. Pero no podemos ser salvos sin que Él se enseñoree de nuestras vidas. El versículo siguiente de Juan 3:16 añade: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Si dependiera solo de Dios, todos los seres humanos aceptarían su amor y se salvarían. Sin embargo, el Señor no impone su amor a nadie. Las personas son libres de aceptarlo o rechazarlo. Y aunque algunos lo rechacen, Dios nunca deja de amarlos. En Jeremías 31:3, Él proclama a su pueblo: con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mi misericordia. En otras partes, la Biblia enseña repetidamente que el amor de Dios es eterno. Por ejemplo, Salmo 136. El amor de Dios nunca se agota. Observemos algunos textos de este Salmo 136. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores,
porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia, y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor, al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. El amor de Dios nunca se agota, es eterno. Esto nos resulta difícil de entender, pues a menudo nos cuesta amar a los demás, ¿verdad? Sin embargo, si como individuos pudiéramos aprender a experimentar la realidad de ese amor, es decir, conocer por nosotros mismos el amor de Dios, cuán diferente sería nuestra vida y nuestro trato hacia los demás. Si Dios ama a todas las personas, eso significa que también ama a aquellas que consideramos despreciables y que abundan por todas partes. ¿Qué nos enseña el amor de Dios hacia estas personas sobre cómo deberíamos relacionarnos con ellas? Elena G. de White escribió: el plan de salvación trazado por el cielo es bastante amplio para abarcar todo el mundo. Dios anhela impartir el aliento de vida a la humanidad postrada y no permitirá que se quede chasqueado nadie que anhele sinceramente algo superior y más noble que cuando puede ofrecer el mundo. Envía constantemente sus ángeles a aquellos que, si bien están rodeados por las circunstancias más desalentadoras, oran con fe para que algún poder superior a sí mismos se apodere de ellos y les imparta liberación y paz. De varias maneras Dios se les revelará y los hará objeto de providencias que establecerán su confianza en aquel que se dio a sí mismo en rescate por todos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Salmo 78:7. Dios ha declarado:
y guiaré los ciegos por camino que no sabían. Haréles pisar por las sendas que no habían conocido. Delante de ellos tornaré las tinieblas en luz y los rodeos en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Isaías 42:16. Profetas y Reyes, página 280. Tiene a su disposición el cielo y la tierra y sabe exactamente lo que necesitamos. Solo podemos ver hasta corta distancia delante de nosotros, mas todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Por sobre las perturbaciones de la tierra está Él entronizado, y todas las cosas están abiertas a su visión divina, y desde su grande y serena eternidad ordena aquello que su providencia ve que es lo mejor. Ni siquiera un pajarillo cae al suelo sin que lo note el Padre. El odio de Satanás contra Dios le induce a deleitarse en destruir hasta los animales. Y solo por el cuidado protector de Dios son preservadas las aves para alegrarnos con sus cantos de gozo. Pero Él no se olvida siquiera de los pajarillos. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo 10:31. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 285. La palabra de Dios ha de tener un efecto santificador en nuestra relación con cada miembro de la familia humana. La levadura de la verdad no producirá espíritu de rivalidad, ambición, deseo de primacía. El amor verdadero nacido del cielo no es egoísta y cambiable. No depende de la alabanza humana. El corazón de aquel que recibe la gracia de Dios desborda de amor a Dios y a aquellos por los cuales Cristo murió. El yo no lucha para ser reconocido, no ama a otros porque ellos lo aman a Él y le agradan, porque aprecian sus méritos, sino porque constituyen una posesión comprada por Cristo. Si sus motivos, palabras o acciones son malentendidas o falseadas, no se ofende, sino que prosigue invariable su camino. Es amable y considerado, humilde en la opinión que tiene de sí mismo, y sin embargo lleno de esperanza, y siempre confía en la misericordia y el amor de Dios. Palabras de vida del gran Maestro, página 72 y 73. Un feliz y bendecido día.